Buen día, colegas. En esta cápsula conceptual, lo que esperamos el día de hoy es profundizar más en los aspectos que tienen que determinar nuestro análisis del sector del macroentorno y del sector competitivo, que son elementos sustanciales que le dan la identidad estratégica a nuestra organización. Por ende, desde muchas perspectivas, esta forma de abordar el entorno se convierte en uno de los principales elementos de que el líder debe de gozar como competencia para poder entender la razón de ser y la visión estratégica de hacia dónde vamos en un contexto en particular. En la última ocasión que estuvimos hablando conceptualmente, hacíamos un análisis sobre lo que significaba este esquema conceptual de la organización como un grupo de funciones que interactúan sistemáticamente entre sí, que tienen articulación a través de gerencias, a través del liderazgo en general, y que son determinadas estas relaciones de funciones a través de relaciones humanas, que son las que determinan lo que significa una organización social y le dan una identidad particular a esa organización misma. Entonces, la cultura organizacional y la articulación de la jerarquía o de la autoridad formal y no formal en una organización se constituyen en nuestro objeto de análisis en este curso, por lo que significa de que es esta plataforma la que nos va a facilitar o no el cumplimiento de nuestras expectativas en un mercado y, por qué no, el cumplimiento de las metas, de los principios fundamentales organizacionales y de la evaluación sobre la efectividad de nuestro liderazgo o no. Cuando nosotros hicimos el análisis la vez pasada, hicimos una mención rápida sobre lo que significaba el mercado y el macroentorno en relación a mi identidad organizacional. Entonces, hoy vamos a hablar particularmente de lo que significa este factor externo de un mercado y un macroentorno, determinando el contexto por el cual la organización encuentra su propia identidad. A partir entonces de este análisis, una de las cosas que más nos interesa a nosotros es entender que la construcción de una estrategia depende de mi capacidad de hacer como líder una lectura constante, exitosa, de ese entorno. Ese entorno tiene una dimensión externa y tiene una dimensión interna. Esa dimensión interna es la que nosotros podemos influir de una manera un poco más efectiva, pero es muy difícil pensar siquiera que tenemos alguna capacidad de controlar o de dirigir de manera permanente. Entonces, la relación que se da entre ese diagnóstico externo de mi contexto y ese diagnóstico interno de lo que organizacionalmente podemos dirigir es el objetivo de esta primera fase de la cápsula conceptual. Desde el punto de vista de nuestro análisis, la determinación de una estrategia es precisamente cuando nosotros tomamos una decisión de cuál direccionalidad, cuál organización y cuál cultura de relaciones humanas vamos a determinar dependiendo de la forma que como líderes hagamos de la lectura del sector externo y del sector interno. Ya después lo que nos resta desde el punto de vista de la gestión efectiva es ver de qué manera nosotros implementamos y controlamos o dirigimos o monitoreamos constantemente a través de el control, monitoreo y evaluación, el desarrollo de esta organización misma. Y ahí el ciclo se repite indefinidamente a través de que la cotidianidad y la temporalidad de nuestro periodo de planificación nos permite estar regresando constantemente hacia una nueva fase de análisis. Dentro de nuestro análisis como doctores, nosotros tenemos entonces la posibilidad de arrancar haciendo un análisis permanente del macroentorno. Doctores de distintas universidades en los últimos 40 a 50 años han intentado enseñarles cuál es el mejor aproximamiento que podamos tener de esa realidad. Desde Benjamin Crosby, Cox y todos ellos
intentaron decirnos que la descripción de los elementos que podrían determinar el éxito de nuestro sector competitivo eran fundamentales y eran de la agenda cotidiana de cualquier líder organizacional. Hoy en día quisiera mencionarles de que el esquema más integral, menos fragmentado que podamos aceptar es el que se propone de que hay una lista muy importante de variables que debemos de escoger de manera muy cuidadosa para estar constantemente monitoreando y entendiendo en qué condiciones y variables está nuestro sector competitivo y hacia dónde van esas condiciones. Entonces, desde el punto de vista de esta propuesta y de esta herramienta fundamental, el análisis del PESTEL o del PESTEL nos permite desde una óptica muy sencilla hacer un listado de factores políticos, de factores económicos, sociales, tecnológicos, del ambiente y de la legalidad o legislación como la lista de variables que constantemente nosotros deberíamos de determinar. Y no es una lista interminable, sino que es una lista de los factores que van a determinar el éxito de mi sector competitivo. El sector competitivo como tal y como un pensador como Michael Porter nos enseñó, es mi capacidad de poder entender cuáles actores y con cuáles relaciones están determinando las variables de éxito en un sector competitivo. Desde nuestra posición de analistas administrativos y entendiendo el ambiente macro de análisis, nosotros necesitamos entender en cuál sector competitivo estamos ubicados. Posiblemente las primeras imágenes de qué tipo de liderazgo, con qué competencias y habilidades vamos a competir como organización, van a estar esbozadas y vamos a poderlas descubrir precisamente en el sector competitivo, donde podemos entender cuáles fórmulas de liderazgo tienen más éxito según la experiencia y la práctica. Es a través de nuestro análisis precisamente de la relación entre los competidores, de esa rivalidad y de cómo esa rivalidad puede ser alta o baja, y a partir de ahí podemos entender cómo el líder va a ir determinando nuestra direccionalidad, nuestra identidad organizacional, que sería la base de nuestro liderazgo y de la forma en que vamos a articular el liderazgo dentro de la organización. Es este sector competitivo el que de muchas maneras nos va a permitir a través de las distintas fuerzas entender cómo se compite con éxito o cómo voy a romper las reglas del éxito del sector competitivo para generar mi propio éxito, pero es a través de ese sector competitivo que yo empiezo a entender cuál es la identidad exitosa y sostenible de mi organización. La rivalidad, proponen muchos de los autores como Mintzberg, Schlesinger y el mismo Porter, es posiblemente el detonante de nuestra identidad estratégica. Y nuestra identidad estratégica nosotros definitivamente la vamos siempre a describir como mi direccionalidad, que sería la suma de mi razón de ser, mi misión, mi orientación hacia el mercado, hacia dónde voy, en qué posiciones voy a competir y con qué características, que sería mi visión. Y la última pregunta es, ¿cuáles formas voy a utilizar de carácter productivo, tecnológico, financiero, de articulación organizacional, de distribución, que podríamos denominar mi capacidad estratégica de responderle a ese sector competitivo? Esta direccionalidad la vamos entonces a entender constantemente como mi capacidad de entender la identidad, la razón y la visión de ser de mi organización, y es a partir de ahí que yo genero una cantidad de objetivos y metas estratégicos que son los que empiezan a puentear, a crear un puente entre mi direccionalidad y mi organización. Decíamos en la cápsula conceptual anterior que la organización no es un fin en sí mismo. Yo no gestiono de manera aislada a mi identidad como organización. La organización existe para cumplir una direccionalidad, y esa direccionalidad, que es profundamente estratégica, es la que le da la articulación, la forma y precisamente la manera en que voy a desarrollar a esa organización. Esta direccionalidad
y la manera en que yo la mido a través de objetivos y metas es la que va a generar que cada una de mis áreas funcionales tenga una identidad en sí misma. Identidad que voy a medir y que tengo que sistematizar a través de una constante cotidianidad de mi gestión como líder. Yo gestiono mis áreas funcionales a través de la articulación de tareas, de acciones y de funciones que entre sí constituyen una identidad funcional, una identidad propia como función, una identidad en mi contribución a la consecución de las estrategias organizacionales y una labor esencial de en qué contribuyo como área funcional al desarrollo de las demás áreas funcionales. Es de esta manera entonces que nosotros podemos entender, que podemos ver precisamente cómo la organización, esa articulación integrada de áreas funcionales, es precisamente un reflejo, un resultado de cómo yo estoy visionando mis estrategias de éxito en el mercado. La gestión efectiva consiste en articular precisamente esas áreas funcionales, en cumplir una identidad correcta de las áreas funcionales en función de las metas y objetivos estratégicos que tengo que lograr en un mercado. Es allí donde calificamos si es efectiva o no una organización. Y el liderazgo es precisamente aquel quien, haciendo una lectura y un diagnóstico correcto, formula una propuesta de direccionalidad y articula los recursos de esas áreas funcionales y articula una cultura organizacional correcta para que se cumplan cada una de esas metas y esos objetivos de mi direccionalidad. Entonces, este es el esquema más estructurado que podamos entender de cómo yo vinculo al entorno externo, a mi direccionalidad y a mi organización. El líder, el grupo de líderes, somos los responsables de la definición de estos elementos y la articulación que pueda existir entre ellos. Desde el punto de vista de todo el análisis que yo pueda tener organizacional, como en este caso el doctor Corey, nos dice que precisamente el área funcional de mercadeo no es más que una respuesta a la direccionalidad estratégica que hayamos definido como empresa o como organización. Entonces, desde todo punto de vista, él define lo que es la lógica de mi mercadeo, de mi identificación hacia el mercado, como una expresión estratégica funcional de lo que yo he decidido como visión estratégica según mi razón de ser. El doctor Corey también es unido por el doctor Wilhelm Skinner, que nos define de muchas maneras cuál es la manera en que la operación y la producción en general permiten que una organización pueda operar, pueda transformar insumos con un propósito mercadológico correcto, estratégico, según la pertinencia de un sector competitivo, a través de un liderazgo efectivo que lo que propone es precisamente identificar una identidad de las operaciones, de la producción, según el mercado y según las estrategias. Por otro lado, podríamos seguir así con todas las áreas, como en el área de gestión del talento humano. El talento humano no es la suma de un grupo de tareas, es la pertinencia que tenemos que tener funcionalmente, la articulación que el desarrollo humano en la organización tiene que tener con respecto al cumplimiento funcional de las metas y objetivos, con respecto al cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos y con respecto al alcanzar o no la visión estratégica que tengamos para el desarrollo de nuestra organización. Por otro lado, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos buscando constantemente, es entender que nuestra razón de ser, esa cabeza que tenemos de misión y visión, se articula y se comunica con la organización a través de la integración funcional de las áreas funcionales que vamos a estar desarrollando como gestores y como líderes. Y es precisamente la cultura organizacional la que le permite la movilización, la articulación, la consolidación, la sanidad funcional de esa organización para que pueda alcanzar sus principios estratégicos dentro del mercado. Yo preguntaría constantemente como líder cuáles son los objetivos por los cuales la organización se articula, esa es mi direccionalidad,
cómo yo articulo cada uno de las áreas funcionales con respecto a a las otras expresiones funcionales, cómo mi área funcional contribuye con los objetivos de mercado y cómo mi área funcional tiene objetivos propios de autodesarrollo para poder cumplir con su razón de ser dentro de la articulación organizacional. Y por último, la forma en que yo articulo las relaciones humanas, la forma en que yo de muchas maneras expreso los valores, las tareas, las relaciones, los equipos de trabajo, la manera en que yo permito que las relaciones se fortalezcan, la manera en que yo facilito la comunicación, la manera en que yo pienso e implemento las motivaciones, los beneficios. Esa es la estructura que va a hacer que la consolidación de las relaciones humanas permitan que esa organización no solo funcione, sino que funcione con efectividad, con eficacia, con eficiencia y sobre todo que pueda cumplir con su razón de ser en cuanto a alcanzar algún lugar en el mercado como lo estamos visionando. Es de esa manera que nosotros podemos entonces entender que de muchas maneras el liderazgo es quien va a articular mi capacidad organizacional de responder a una estrategia que hemos elegido y hemos construido con base en una visión estratégica de éxito en el mercado. Esta segunda cápsula conceptual tiene como propósito entonces entender que la articulación entre los elementos externos y los elementos internos son una responsabilidad de un liderazgo capaz de tener competencias y habilidades de lectura permanentes que le van a permitir de muchas maneras estar al frente de la conducción de la intencionalidad del desarrollo de la organización más allá de lo que son los elementos cotidianos, sino pues con una visión de mediano y largo plazo también. Muchas gracias por la atención y esperemos que esto genere una buena discusión desde el punto de vista de nuestras necesidades conceptuales.